Bien, buenas noches, compañeros. Si alguien tuviera alguna consulta o alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, lo que hemos realizado el día de ayer ya se los ha podido compartir el día de hoy, también los archivos. Y lógicamente, a medida que vayamos avanzando los distintos temas, vamos a ir compartiendo también la información. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de ayer. Bien, en esta primera parte lo que estuvimos viendo es acerca de ¿a qué se refieren cuando hablamos de una persona natural, física o una persona jurídica? Cuando ya nace como institución, como empresa, de la cual se hace responsable a partir de ese momento, viendo desde la figura, desde la vista jurídica. Entonces, dimos distintos conceptos y al final habíamos llegado a una conclusión de que las personas naturales principalmente nos referimos a pequeñas empresas unipersonales o empresas familiares. Ya cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de empresas medianas a grandes, entre las cuales tenemos la sociedad anónima, SRL, etc. Luego ya estuvimos empezando a ver los conceptos básicos que nos interesan a nosotros en el tema de construcción. Y para ello se les había proporcionado estos archivos de la ley 0178, también una bibliografía para que puedan adquirir, puedan comprarse un tema más actualizado de la ley 1178. Sin embargo, aquí se encuentra buena parte de la información que estamos manejando. También se les ha proporcionado este archivo, en la cual igual está la información de la ley SAFCO. Continuemos. Habíamos visto cuál es la importancia de la ley SAFCO. ¿Cuál es la importancia de la ley SAFCO? Que es un modelo de administración en la cual habíamos visto que tenemos 10 sistemas para poderlo manejar, 3 que me sirven para programar, organizar, 4 para ejecutar, y ahí está la NB SAP. Y como un octavo sistema está la Contraloría General del Estado mediante el control interno y externo. Habíamos visto en el artículo 5 de la ley SAFCO que nosotros también como personas privadas, personas que trabajan en empresas privadas, también nosotros estamos involucrados. ¿Por qué? Habíamos indicado en este artículo, vamos a ir a la parte que nos interesa, cualquiera sea la naturaleza. Si recibimos recursos del Estado para una inversión o funcionamiento, estamos directamente involucrados. Les voy a pedir, por favor, que corten su micrófono, ¿ya? Si no, vamos a tener interferencia. Corten su micrófono, por favor. Ya está en la parte superior a la izquierda. Córtenlo. Ajá, clases virtuales. Sí, clases virtuales. Bien, entonces, continuemos. Habíamos indicado que nosotros estamos involucrados
De los 8 sistemas que se manejan a un nivel micro, tenemos el SAPS, la NB SAPS. Y también habíamos visto que nosotros tenemos el control gubernamental, ahí están los conceptos. Finalmente, la parte que nos interesa, y sobre esto había algunas consultas el día de ayer, las atribuciones que tienen las instituciones, etc. Veamos esta última parte. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de prescripción? Según el Código Civil, es una forma de liberarse de la responsabilidad por el paso del tiempo. Es decir que una vez que transcurre el tiempo, deja de tener validez. Contraversión. ¿Cuál es el concepto? Una infracción, indisciplina, incumplimiento a la ley y o norma establecida. En otras palabras, es ir en contra de la norma, ir en contra del reglamento. Y sobre eso habíamos visto que tenemos 4 tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad administrativa, según este texto que está actualizado de la ley SAFCO, en la página 56 pueden encontrar el artículo 16 acerca de la prescripción. Este tipo de responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de cometida la contravención. Y habíamos visto cuál es el concepto de esta, ¿no? Habíamos visto también la responsabilidad ejecutiva, cuando la autoridad o ejecutivo nos rinde cuentas y ésta se encuentra con una naturaleza gerencial, habíamos indicado, porque está dirigido esto principalmente a los jefes de área, a los responsables de área, a los ejecutivos de área, cuya prescripción en este texto también podemos encontrar en la página 62. El artículo 37 nos indica que prescribe a los 2 años de concluida la gestión del máximo ejecutivo. La responsabilidad civil. Habíamos dicho que su naturaleza es resarcitoria porque está evaluado en dinero, ¿no? Cuando se hace un daño al Estado. En la página 18, artículo 40 del texto, nos indica que prescribirán a los 10 años computables a partir del día del hecho que da lugar a suspensivos. Sin embargo, una aclaración a este tema. La Constitución Política del Estado, en el artículo 324, indica: no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta porque la Constitución Política del Estado está por encima de la ley SAFCO, ¿no? La responsabilidad es penal y esto lo define la prescripción, el Código Penal. La acción penal prescribe en función a los delitos y a las penas que se establecen para cada tipo penal. O sea, es variable, no es para todos los delitos los mismos tiempos, ¿no? Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en el artículo 112, indica: los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Entonces, para el caso de la responsabilidad civil y penal, tenemos unas aclaraciones, ¿no? Si bien tenemos cierto tiempo en la cual puede dejar de tener validez, la Constitución Política también aclara en este tema, ¿no? Y también en la responsabilidad penal está lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? En la cual indica también que no prescribirán los delitos que ocasionen grave daño civil al Estado, ¿no? Bien, habíamos visto aquí en resumen en qué consisten la ley SAFCO con los 10 sistemas. Luego ya estuvimos pasando a ver lo que es
la NB SAFS, en la cual nosotros mediante la ley SAFCO también estamos involucrados, ¿no? Entonces, continuemos con lo que estuvimos viendo. Habíamos visto las distintas modalidades para contratación con este cuadro. Contratación menor de 1 a 50,000, AMPE de 50,000 a 1,000,000, licitación pública de 1,000,000 hasta 70 millones, licitación internacional hasta de 70 millones para arriba, ¿no? Sin embargo, también tenemos aquí la contratación por excepción, la contratación por desastres y o emergencias. Bien, vamos más adelante. Ahí están los datos. Y aquí tenemos un detalle, ¿no? La modalidad de contratación por excepción. ¿En qué caso se podría dar? Lógicamente, esto también tiene que estar previsto en el POA, ¿no? No puede ser una convocatoria inoportuna, ¿no? ¿En qué caso se podría dar eso? Cuando existe un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios generales y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o de marcas generales o genéricas, ¿no? Ahora aquí viene un detalle, seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento o les surge esa consulta. ¿Cuándo podría hacerse esa modalidad por excepción? Cuando una convocatoria internacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez, y en el caso de obras en la cual estamos nosotros involucrados, cuando la primera convocatoria internacional hubiese sido declarada desierta. Es decir, en una próxima licitación podría hacerse este tipo de, o en esa modalidad de contratación, ¿no? Ahora, cuando hablamos de convocatorias de 1,000,000 hasta 70 millones, si ha sido declarada desierta por segunda vez, en una tercera convocatoria podría hacerse por excepción, ¿no? Acerca de la contratación de llave en mano, que ayer igual existía una consulta, habíamos indicado que ese es un tema especial, ¿no? Porque las empresas que se adjudican bajo esa modalidad generalmente son aquellas que tienen gran envergadura. Podríamos poner como ejemplo el Mutún en Santa Cruz, el litio en tema de Potosí, u otros proyectos que son, que requieren tecnología, que requieren equipos especiales, personal especial también. En esos casos, no solamente ellos tienen que brindar las instalaciones, los equipos, la capacitación, la transferencia intelectual y tecnología, sino que ellos se encargan desde la parte de diseño, ejecución y lógicamente la puesta en marcha, ¿no? Ahora, ¿qué pasa referido a los anticipos? El o los anticipos otorgados por la entidad pública al proveedor o contratista no se consideran parte del financiamiento del proponente, ¿no? O sea, igual también ellos están sometidos a lo que es la NB SAPS, ¿no? Y lógicamente para eso también tiene que existir un DBC, ¿no? Un documento base de contratación. Estuvimos hablando acerca del anticipo, habíamos visto que es el 20%, tipos de anticipo. Vamos a la parte que nos interesa. Aquí, la garantía de cumplimiento de contrato, 7% del monto del contrato. Garantía por correcta inversión de anticipo es equivalente al 100% del anticipo otorgado, generalmente 20%, ¿no? Es decir, es el 100% del 20% que debemos emitir una póliza de garantía de correcta inversión de anticipo. También habíamos indicado que una boleta lo emite un banco. Una póliza, una aseguradora. Bien, continuemos en esa parte para que podamos tener más claro la información que requerimos nosotros para poder elaborar nuestra planilla de avance de obra.
para poder realizar modificaciones en nuestro proyecto. Y si tienen alguna consulta, lo pueden realizar mediante el chat, ¿no? Eso ya lo saben. Bien, entonces continuaremos. Los documentos integrantes, según el artículo 86 de la NBSAPS, lógicamente tenemos el DBC, documento base de contratación, la propuesta adjudicada, en este caso será nuestra propuesta como empresa, las garantías si corresponden, también las pólizas. Y en caso de que exista una asociación o un consorcio accidental, también deberá presentarse los documentos respectivos en cada caso. Y para eso también tenemos los formularios, ¿no? A, B, 1, 2, etcétera, ¿no? Aquí un detalle que también lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de protocolización, principalmente nos referimos a los temas de contratos, ¿no? En este caso no correspondería. Y aquí tenemos el tema de protocolización. Y aquí, ¿quién debería de realizarlo esto? Debería de serlo la MAE o quien ha sido delegado o autorizado por esta autoridad que es la MAE, ¿no? En muchos casos, ustedes verán en los contratos, está figurando la MAE, puede ser la alcaldía, el responsable de alguna entidad o algún delegado, ¿no? Y por parte de la empresa está el representante legal, ¿no? Aquí hay un detalle. Cuando los montos son iguales o superiores a 1 millón, deben ser protocolizados por la entidad pública contratante ante la notaría de gobierno. El costo del trámite será asumido por el contratista o proveedor. ¿Qué pasa cuando estamos en una modalidad AMPE o una contratación menor? Los contratos por debajo del monto señalado de 1 millón no requieren ser protocolizados, ¿no? A menos que se exija o se solicite también, ¿no? Veamos esta parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una protocolización de contratos? ¿Cuál es el concepto de protocolo? Es darle legalidad a un documento existente. Entonces, es la formalización, un registro, una ceremonia. Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o una acción. Ahí tenemos los conceptos. En resumen, para nosotros, la protocolización de contrato es un aval, una garantía, una señal legal, ¿no? Que lógicamente esto, si se entra a temas jurídicos, tiene mayor validez del acuerdo o contrato firmado, ¿no? Nos estamos refiriendo principalmente a un contrato, ¿no? Adicionalmente, el notario archivará y guardará la escritura realizada y servirá en casos de incumplimiento, extravío de documentos y en todo caso en que se necesite utilizar el documento firmado. Lógicamente ya viendo desde un tema legal. Bien. Bien, bueno, eso de Ludwig creo que ya lo hemos respondido aquí con este concepto. ¿Por qué y para qué se protocoliza un contrato? ¿Cuál es el fin? Aquí está, ¿no? Para que tenga mayor validez legal. Es como una ratificación del documento, principalmente el contrato, ¿no? Karina, ¿existen aranceles establecidos para la protocolización de contratos o de qué depende? Bueno, sí, este es un tema ya más jurídico. Acerca de los precios no podría indicarles, ¿no? Porque esto es la parte de los abogados, la parte jurídica que lo ven, ¿no? Sin embargo, los gastos de todo este tema de protocolización los realiza la empresa, ¿no?
Bien, esto de la protocolización, según el Ludwig, nos hace la consulta por la gobernación protocolizado. Esto depende, lógicamente, con la entidad con la cual hemos suscrito el contrato. Por ejemplo, si nosotros hemos suscrito el contrato con la alcaldía, lógicamente tienen que estar los funcionarios de la alcaldía y también por parte de la empresa el representante legal. Más adelante vamos a ver, hay unos documentos referidos a esto, en la cual también interviene ahí un notario, ¿no? Un notario de fe pública. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos un reconocimiento de firmas para que tenga mayor validez el documento, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a las personas involucradas y nuevamente hacemos una reiteración de las firmas. ¿Para qué? Para dar mayor validez. En este caso tiene que verse mucho con los involucrados, ¿no? Si mi contrato ha sido con el ministerio, entonces por parte del ministerio tendrá que haber una persona, un responsable, y por la empresa también el representante legal que irá con los documentos respectivos para que puedan hacer, mediante a un notario de fe pública, para que puedan realizar esta protocolización, ¿no? Entonces esto depende con la entidad con la cual uno ha sido contratada, ¿no? No es genérica esto, ¿no? Bien, continuemos. Acerca de las modificaciones del contrato, eso lo vamos a ver en la página 90. Sin embargo, nosotros esto lo vamos a ver mucho más adelante porque vamos a tomarnos el detalle de analizar cada uno de ellos, ¿no? Hablando un poco del código QC, cuando buscamos en el SICOES, por ejemplo, se maneja mediante un código, ¿no? Es así como el CICIN, por ejemplo, que manejan igual, o otros códigos que maneja la alcaldía, eso vamos a ver rápidamente más adelante. Es un código único que le asignan para poder, una identificación del proyecto, ¿no? Para que puedan referirse a un proyecto específico, ¿no? Eso lógicamente la entidad que nos va a contratar es quien realiza todo este proceso, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que podríamos ver acerca de este documento que se les ha remitido para que ustedes puedan ir viendo a detalle, puedan ir chequeando algún tema específico, algo que más les interese. Aquí está toda esa información, ¿no? Continuemos. Ya conocemos ciertos parámetros de la ley SAFCO. De los 8 sistemas, el segundo grupo, donde está la NBSAP, también ya conocemos qué parámetros me da a mí como empresario o como constructor o como funcionario técnico, ya sea en una empresa privada, pública. Pero ahora vamos a hablar nosotros acerca del DBC, del documento base de contrataciones. Pero principalmente nos vamos a referir a una licitación pública que se encuentra entre 1 millón a 70 millones. Si ustedes quieren revisar en una modalidad AMPE, también existe el documento respectivo acerca del DBC, pero nosotros vamos a dar mayor énfasis a este tipo o a esta modalidad de contratación. Bien, el DBC lógicamente está regido por la NBSAPS, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De forma resumida, las partes que nos interesan. En el DBC, de igual forma, nos reitera, por ejemplo, acerca de los tipos de garantía, de las boletas, las pólizas. Veamos otros temas que nos interesan también a nosotros al momento de elaborar o adjudicarnos un proyecto. Por ejemplo, la moneda del proceso de contratación. Todo el proceso debería de realizarse en bolivianos. Pero ¿qué pasa cuando son convocatorias internacionales?
Las convocatorias internacionales, los precios de la propuesta pueden ser expresados en moneda extranjera. Sin embargo, los pagos se realizarán en moneda nacional, como haciendo el cambio, ¿no? Así como el dólar tiene su equivalencia en bolivianos, entonces se pagará de esa manera, ¿no? Al momento que se está emitiendo la factura. El idioma, por lógica, tiene que estar en español, ¿no? Por lógica, en español, en castellano. Hablando acerca del cronograma de ejecución de obra, lo que nosotros vamos a presentar en nuestra planilla, por ejemplo, también forma parte global, un cronograma de ejecución de obra. Vamos a ver que cuando estemos haciendo nuestro cronograma de avance de obra periódico en una planilla 1, 2, 3, X, tenemos que manejar dos cronogramas, ¿no? Uno, lo que hemos propuesto nosotros, y dos, lo que realmente estamos ejecutando. En el cronograma de desembolsos, de igual manera, tenemos que manejar lo propuesto versus lo ejecutado. ¿Para qué me servirá esto? Para poder hacer una evaluación, un análisis y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Estoy cumpliendo con lo propuesto o tengo deficiencias? ¿Dónde debería de mejorar ese tema? ¿Aumentar cuadrillas? ¿Está fallando la supervisión? Entonces, para eso me sirve el cronograma de avance de obra versus lo propuesto y también el cronograma de desembolsos, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Y para esto, lógicamente, tenemos los formularios, ¿no? A8, el A9. Y también aquí hablamos de modificaciones al contrato. Hay bastante texto. Ahorita no lo vamos a ver porque más adelante nosotros lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Qué pasa en el tema de subcontratación? Nos indican, por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando, tenemos que tener a terceros, a subcontratistas. Y muchos de ellos tienen todos los documentos también para presentarse a licitaciones. Pero ellos, por ejemplo, su naturaleza de fundación como empresa es natural, ¿no? ¿Hasta qué monto podemos subcontratar? Me dice hasta un 25% del monto total del contrato. Pero muchas veces pasamos este límite, ¿no? Siempre y cuando exista una auditoría o una observación, bueno, detectarán esta dificultad y seguramente nos recortarán, nos sancionarán todo ello, ¿no? El contrato indica 25% o el DBC. Y cuando son extranjeros, el 40%, ¿no? Para poder contratar a empresas nacionales. Bien, esta parte seguramente todos lo deben conocer. Los formularios que presentamos para nuestra propuesta y adjudicación, en la cual está la propuesta, las identificaciones de los proponentes, la sociedad accidental, si es que es el caso, la propuesta, los cronogramas, etcétera, ¿no? En el DBC, para una licitación pública, tenemos generalmente este listado en nuestro contrato. Eso pueden verlo con mayor detalle en este archivo que igual se les ha proporcionado. Vamos ahora a algunos temas que nos interesan. Estuvimos hablando, por ejemplo, ya refiriéndonos al contrato tipo, porque aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en negrillas y con un subrayado bajo, solamente es cuestión de cambiar los nombres, algún registro y listo, ¿no? Por eso el DBC emite un tipo de contrato. ¿Que puede ser modificado? Sí, porque esto no está escrito en piedra, el papel aguanta todo. Se puede modificar esto, ¿no? Pero lógicamente hay que hacerle partícipe
parte contra parte, ¿no? Para que nos puedan responder. ¿Es posible? ¿No es posible? La fiscalización consultará a los superiores para que pueda ver si es posible. ¿Qué modificación desarrollarlo, por ejemplo? Hablando de las garantías, habíamos indicado que tenemos que presentar una por cumplimiento de contrato, que es el 7% del monto del contrato. Aquí hay un tema muy importante que es bueno que demos un énfasis, porque, por ejemplo, esto me pasó a mí en muchas ocasiones, no sé si a ustedes también les pasó, porque he trabajado en distintos proyectos grandes de licitación pública. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone, como parte de los documentos del contrato, está el DBC, estamos de acuerdo, pliego de especificaciones técnicas, la propuesta de nuestra adjudicación. También está el proyecto a diseño final. Y aquí es donde tenemos nosotros muchas veces muchas dificultades. Les hablo, por ejemplo, de redes de aducción. Hay problemas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas? Que no están de acuerdo, no han socializado el proyecto, por dónde realmente va a ser el trazo. Se tiene que hacer modificaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Modificaciones de tiempo, plazo. Entonces, yo ya me voy a distanciar del cronograma propuesto. Una de las falencias. Redes de agua potable. De forma similar, hay sectores que no estaban contemplados. Hay otros sectores que ya tienen redes de agua potable. Tenemos que realizar modificaciones. No tenemos toda la topografía. Hay que realizar un rediseño. ¿Y quién es encargado de ese rediseño? Vamos a ver más adelante también. ¿Qué pasa en redes de alcantarillado sanitario? De forma similar a una red de agua potable, existen zonas que ya están intervenidas. Resulta que al final tenemos todavía remanente económico, tenemos que intervenir otras zonas, falta de diseños, por ejemplo. En algunos sectores hay intersecciones con redes de gas, no debía existir, con redes de fibra óptica, por ejemplo, con el tema de la telefonía, o con redes de agua potable. Entonces, de mi proyecto a diseño final, tengo que realizar una modificación. O en algún caso, tengo que construir una estructura de hormigón armado. El diseño, según los planos, indica una capacidad portante, por ejemplo, de 2.5 kilogramos centímetro cuadrado. Sin embargo, al momento de realizar el ensayo, no llegamos a esa capacidad portante. ¿Qué hacemos? Reformulamos, mejoramos el terreno, un rediseño. Entonces, todos estos temas saltan a la luz cuando nosotros operativamente estamos ejecutando el proyecto, el trabajo. Entonces, esto ya del proyecto a diseño final sufre modificaciones y lógicamente se altera ya todo nuestro cronograma de desembolsos, nuestro programa de movimiento de maquinaria, todo, ¿no? Entonces, como les comento, este tema me pasó en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que agarrarlo con pinzas todo esto. Por eso es importante que cuando se empiece un proyecto, hacer un relevamiento general, ¿no? Un balance de obra, una topografía, para poder definir, aclarar, verificar si estamos bien, mal, hay que hacer correcciones, hay que hacer ya de entrada una orden de trabajo, una orden de cambio, un contrato modificatorio, ¿no? Es bueno hacer un balance de obra de inicio, ¿no? Lógicamente esto debería de hacerlo la supervisión, pero bueno, a veces no ocurre eso, ¿no? Bien, continuemos. Estuvimos hablando bastante de las garantías de cumplimiento de contrato. Garantía de correcta inversión de anticipo. Esta es una póliza. Y también en el DBC, en la página 70,
podemos encontrar, por ejemplo, acerca del idioma. Lógicamente, eso tiene que estar en español, ¿no? En castellano. Hablaremos un poco acerca de los eventos compensables de plazo. Estamos viendo un poco la teoría nosotros para poder justificar de qué manera podríamos ampliar plazo, incluir ítems, por ejemplo. Y para eso tenemos tres instrumentos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Hablando de eventos compensables, ¿cuáles podríamos considerar nosotros, por ejemplo? Y aquí salta un gran detalle, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro cronograma, lo hacemos con días calendario, no lo hacemos con días administrativos, ¿no? Entonces aquí me dice igual, compensables en días calendario, ¿no? Días calendario. ¿Cuáles podrían ser? Cuando por alguna situación, por ejemplo, nosotros no tengamos acceso a nuestro proyecto. Una vez que nos han emitido la orden de proceder. ¿Quién es el que emite la orden de proceder? Lógicamente eso viene desde la fiscalización a la supervisión y la supervisión mediante una nota oficial y lógicamente en el libro de órdenes dan inicio al orden de proceder para que podamos empezar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Sucede que vamos al proyecto, no hay un DESCON, un desarrollo comunitario, no nos dejan ingresar, entonces ya tenemos ahí dificultades, ¿no? Eso ya es un motivo, un evento compensable para nosotros en plazo. En el contrato, ¿qué nos dice? Que el supervisor de obra debe entregar los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de obra. Lógicamente, habíamos visto párrafos más arriba de que como parte de los documentos al momento de iniciar el proyecto, la obra, está el proyecto a diseño final. Entonces, se supone que la supervisión debería de tener en mano esto. Y nosotros, para que nos puedan liberar los proyectos o las actividades, solicitamos, ¿no? Por favor, supervisión, solicitamos que nos entreguen, para ratificar la información, ¿no? Que nos entreguen los planos con los detalles necesarios. Si hablamos de una estructura de hormigón, de los planos arquitectónicos, estructurales, los planos de detalle. Si hablamos de vigas, los planos, por ejemplo, de contraflechas, de los empalmes en las enferraduras, por ejemplo, etcétera, ¿no? En caso de que no existiese, ahí ya tenemos una gran dificultad, ¿no? ¿Quién debería de realizar toda esta información? Lógicamente, supervisor, ¿no? Ahora, hay otro tema que también no sé si les ha pasado. El supervisor ordena al contratista poner al descubierto o realizar pruebas adicionales, trabajos adicionales que no corresponden, ítems que no están contemplados. Lógicamente, si se quiere realizar un trabajo que no está contemplado como parte de los ítems, ya tengo que realizar una modificación al proyecto, ¿no? No puedo hacerlo antes, aunque algunas veces ocurre actuando de buena fe, pero hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Porque puede ser que posteriormente, una vez que se ha ejecutado la actividad, no se quiera cancelar o exista inconvenientes, exista malos entendidos y ya no estén los funcionarios que en su momento dieron la instrucción. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y aquí está lo que estuvimos comentando. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo la licitación? Nuestra propuesta, para eso tenemos también la visita de campo, ¿no? Inspección de campo.
Pero muchas veces las condiciones de terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se había supuesto antes de la emisión de la carta de aceptación. Ocurre esto. ¿Por qué? Han hecho unas calicatas, pero tal vez no era en el sector que correspondía. Esa calicata, con una capacidad, a una profundidad, vieron los estratos de suelos, el nivel freático, sacaron su prueba ahí para tener la capacidad portante, la granulometría, etcétera. Pero llegado el momento, quizás lo han sacado en un tiempo de estiaje, en un tiempo de precipitaciones pluviales altas, etcétera. Y cuando ingresamos a trabajar, no se refleja esa información. Entonces, para eso tengo que incluir otros ítems, otras actividades para mejorar el suelo, hacer un pedraplén, cambio de material, etcétera. Entonces, también es un motivo de retraso, ¿no? Teóricamente a nosotros nos dan una información para que nos podamos presentar a la licitación, ¿no? Y nosotros nos basamos, lógicamente, en esa teoría, ¿no? Cuando nosotros presentamos planillas de avance de obra, ¿qué pasa? Existen plazos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una planilla que ya, igual estamos hablando de días calendario aquí, ¿no? Llega a los 45 días de lo que nosotros hemos entregado a la supervisión, ya está en manos del fiscal y entregó a la entidad que efectúa el pago. Sin embargo, no recibimos la liquidez, entonces también el contrato indica que es motivo de compensación, ¿no? Inclusive hasta pago de interés, pero ya eso es entrar a un tema legal, jurídico, ya una discusión con la parte administrativa, todo ello, ¿no? Finalmente, otros eventos compensables de plazo que constan en el contrato o que el supervisor de obra determina que son aplicables. Aquí podríamos nosotros incluir, por ejemplo, qué pasa con el tema de lluvias, de precipitaciones pluviales, que es otro tema de discusión, ¿no? Porque algunos dicen, a partir de los 3 milímetros vale, ¿no? A partir de los 5 milímetros para arriba vale. Eso también, no hay una norma, por cierto, porque muchas veces preguntan eso. Yo he buscado igual y con otros colegas, no existe una norma, ¿no? Lo que sí hay que ver es de que nosotros, cuando existe este tipo de dificultades en obra, hay que anotarlo en el libro de órdenes y lógicamente hay que solicitar luego a la estación más cercana del CENAMI que nos den un certificado para que podamos respaldar. Pero ese es un tema a veces un poco complicado, ¿no? Porque cerca de la obra muchas veces no hay una estación. Entonces, ¿qué hacemos? Este tema hay que conciliarlo con la supervisión, porque el supervisor tiene que avalar. Se supone que ellos tienen un residente también por parte de la supervisión, quien ve todas estas dificultades, ¿no? Y aquí hay un gran detalle. Si hablamos de temas de precipitación y estamos trabajando a campo abierto, el efecto que va a generar la precipitación pluvial no necesariamente va a ser por el día. Si tengo una alta precipitación, puede ser por el tema de saturación en el suelo que me afecte inclusive al día siguiente. Pero ¿quién debería de certificar esta información? El supervisor, ¿no? Nosotros como empresa anotamos, registramos en el libro de órdenes, el supervisor lógicamente está viendo esta situación en campo, tiene que dar su aval reconociendo el perjuicio de que no se trabajó ese día por temas de precipitación pluvial, afectando inclusive hasta el día siguiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estamos en un campo cerrado? Puede ser que estemos construyendo una cancha, un coliseo, un edificio, y estemos trabajando en un campo cerrado en la cual ya tengamos vigas, columnas, losa, ya tengamos una cubierta, un techo. Entonces ahí no es el mismo impacto, ¿no?
Que puede ser que tenga actividades a campo abierto, bueno, esas se han perjudicado, pero tengo actividades en campo cerrado. Puedo seguir trabajando. Estos temas, por ejemplo, hay que conciliarlos con la supervisión. Y si es necesario que en algún momento intervenga el fiscal, también tiene que intervenir, ¿no? Porque el fiscal es como un árbitro que tiene que ver ambos lados, ¿no? Como empresa y supervisión. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tema de las precipitaciones, ¿no? Bien, Karina nos pregunta si el balance está a cargo de la supervisión, es lo que generalmente ocurre, entonces los costos de los estudios tendría que asumir la supervisión. Aquí hay un gran detalle, ¿no? Pero quizás un poco adelantándonos a algunos temas de parte de la supervisión. Depende mucho del contrato que tenga la supervisión. Ha ocurrido en algunos proyectos, por ejemplo en Cochabamba, cuando estuvimos haciendo redes de agua potable, de aducción de alcantarillado sanitario, en el contrato de la supervisión indica, en caso de que falte información técnica, levantamiento topográfico, diseño, ajustes, etcétera, lógicamente tiene que cubrir los gastos la supervisión, estudio de suelos, por ejemplo, etcétera, la supervisión, pero eso lo indica el contrato. Generalmente es de esta manera, ¿no? Si no indicase en el contrato de la supervisión, entonces la supervisión también tiene el derecho de exigir una modificación a su contrato. En este caso estaríamos hablando de un contrato modificatorio. ¿Por qué? Porque es una actividad, un ítem que no estaba contemplado como parte de su contrato por parte de la supervisión. Entonces tiene que ser reconocido, tiene que ser renumerado, incluirse el nuevo ítem, la nueva actividad, para que se pueda realizar ese trabajo, ¿no? Pero generalmente está incluido eso en la supervisión. Lo más importante siempre es tomar lectura del contrato, ¿no? Eso es un gran detalle. Hay que chequearlo eso. Ahora, como contraparte, ya adelantándonos a este tema del balance, generalmente nosotros como empresa también tenemos que tener un control interno, ¿no? Como muchas veces hablamos, tenemos que estar un paso adelante. ¿Qué quiere decir eso? Si la supervisión está realizando su trabajo, todo ello, nosotros también tenemos que tener nuestro propio control, ¿no? Para ratificar y al final conciliar, ¿no? Se supone que deberíamos de tener resultados semejantes. Por ejemplo, para la elaboración de planillas, eso lo vamos a ver también en los conceptos, ¿no? No es recomendable que cada uno lo haga por su lado, porque al final hay discrepancias, ¿no? Yo hago mi planilla de avance de obra, mis cómputos, y sucede que la supervisión no está de acuerdo con estos decimales, no estoy de acuerdo con esta ubicación, con esta medida, debíamos ser de otra manera. Mejor es conciliar, ¿no? Bien, continuemos. Bueno, ahí estuvimos viendo esto, ¿no? Bien, hemos dado bastante énfasis a lo que es los eventos compensables, hemos hablado de las zonas, de los balances. Una consulta que el día de ayer nos indicaban, ¿qué pasa si nos hemos adjudicado el proyecto y tenemos un precio sobreestimado, sobrevalorados? Se debe entender que al momento de la adjudicación han participado distintos profesionales, distintos técnicos para poder hacer una valoración, una revisión. Y al momento de la adjudicación
también existe un equipo técnico, un grupo, ¿no? En la cual, si ustedes han participado de la apertura, por ejemplo, de sobres, indica cumple o no cumple, ¿no? Se llena el formulario y luego empiezan a hacer una revisión técnica que tiene puntajes. Entonces, luego de todo ese proceso, de una evaluación, todo ello, se supone que nos han dado la venia, nos han dado el visto bueno. Entonces nos adjudican a nosotros, ya sea por la calidad, por el mejor precio, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice nuestro contrato en la página 72? Entonces, ustedes pueden buscarlo esto, ¿no? No hay problema. Vienen aquí por facilidad. Podemos buscar ahí. Y aquí está nuestro tipo de contrato. Y aquí vamos a ver esto, ¿no? Un poco bajando. Bueno, otro tema también acerca de las leyes laborales, sociales, interesante, ¿no? Aquí está lo que nos interesa. 16ª, reajuste de precios. ¿Qué nos dice? Ya nos hemos adjudicado, ya lo revisaron, todo está positivo. Ahora, sucede de que han detectado estos detalles. Entonces, mira, ahora te vamos a reducir tu costo, tu utilidad, etcétera. ¿Qué dice el contrato? No procederá ningún reajuste de precios. Lo mismo yo podría reclamar, ¿no? El precio del cemento, por ejemplo, hace unos meses atrás era X, ahora subió. El precio del hormigón, he cotizado yo, por ejemplo, 1.000 bolivianos el metro cuadrado, el H25, por decir. Entonces sucede que por temas de transporte me están cobrando más. Tengo que asumir yo como empresa, no queda otra, ¿no? O el precio de la mano de obra subió. Entonces, para eso yo tengo unos gastos generales, herramientas u otros gastos que he contemplado en mi análisis de precios unitarios que tendrían que cubrir esto, ¿no? Ahora, puede existir al revés, ¿no? De que haya bajado el precio del cemento. Bueno, eso ya es un tema de nosotros, ¿no? Ya eso es una ganancia para la empresa. Redució el pie cuadrado, está bien, o los tableros multilaminados que vamos a utilizar. Ah, entonces un beneficio para la empresa, ¿no? Porque nosotros nos hemos adjudicado en un momento X. Entonces, si a la fecha existen modificaciones, bueno, eso ya escapa de nuestras manos, no es que nosotros intencionalmente hemos hecho este tema, ¿no? Son situaciones que pasan y en realidad nos pasó a nosotros. En algunos casos hemos tenido que perder un poco, en otros casos hemos tenido que compensar. Quizás adelantándome un poco, esto que adelante en una planillita lo vamos a ver. Podría mostrar lo siguiente. Por ejemplo, ¿de qué manera yo podría un poco compensar si en alguna situación estoy perdiendo o no me conviene como empresa? Aquí, tal vez más adelante vamos a volver a reiterar este pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí un hormigón. Tengo un hormigón que ha sido contemplado de forma general, un hormigón simple. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no puedo considerar hormigón simple a las estructuras que son losa, muro, columnas, vigas. ¿Por qué?
porque tienen distinto costo. Entonces, ese hormigón simple que ha sido contemplado, yo puedo disgregarlo de esta manera. Como losa apoyada, tendrá un precio. Columnas, vigas, losa maciza, muros, que tendrán un precio diferenciado. Pero esto yo podría hacerlo una vez que ya esté ejecutando el proyecto. He detectado esta dificultad, entonces puedo utilizar uno de los instrumentos para realizar esta modificación. Esos instrumentos lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál de ellos podría ser para incluir un ítem? Ahora, ¿qué pasa si el ítem está con un valor 0? ¿Qué quiere decir eso? También lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero podría ser una manera de compensar, digamos, cierto gasto. Y aquí yo podría un poquito manejar ya, no puedo incrementar mis precios unitarios, por ejemplo, ¿no? Eso vamos a ver con los instrumentos que me permitan modificar los precios unitarios de mis materiales, mano de obra, mis beneficios, mi utilidad. No puedo modificar. Lo que sí puedo modificar es mis rendimientos, que obviamente tengo que conciliarlo con la supervisión, ¿no? Hay que conciliarlo esta información. No es que yo, por gusto y capricho, ahora voy a ganar. No, tampoco, ¿no? No se puede eso, porque tengo contraparte a la supervisión y también al fiscal, ¿no? Podría ser de esta manera. O buscar otro tipo de artificios, ¿no? Para poder compensar. Creo que ya, bueno, te respondí esto, Karina. Sí se puede hacer modificaciones, pero solo a rendimientos. Vamos a ver más adelante que no puedo hacer reajuste en las modificaciones de uno de los instrumentos. No puedo realizar modificaciones de precios unitarios, mano de obra. Ahora subió, ya no está, por ejemplo, 100 bolivianos el peón, ahora está 120. No puedo subir ahora mi precio, ¿no? Ya me he adjudicado con ese precio. Lo que sí puedo modificar es mi rendimiento, pero solo en los ítems nuevos. No voy a modificar todos los ítems, ¿no? No puedo hacer eso, porque inclusive ya me están pagando con eso. No puedo hacer eso. Sí puedo modificar mis rendimientos, pero solo en los nuevos ítems. En el resto me adjudiqué de esa manera. Si tengo que perder, bueno, lo siento mucho, se perderá, ¿no? Por eso algunas empresas dicen, estoy entrando en quiebra. ¿Por qué? Porque no me dan los precios. Han subido. Entonces, ahí ya ese es un tema que escapa a nuestras manos. O al revés, han rebajado, bien para la empresa, ¿no? Mayor ganancia. Pero los rendimientos solo en los precios nuevos, no en todo, ¿no? Solo en los nuevos. Porque de eso hemos tenido bastante problema nosotros también al momento de ejecutar los proyectos. No se puede hacer eso, ¿no? Solo a los ítems nuevos se hace. Bien, poco recordando nuevamente lo que es la protocolización del contrato. El Ludwig también nos consultaba acerca de esto, ¿no? Y aquí es un poco aclarando también. El presente contrato, así como las modificaciones, ya nos está dando aquí una pauta, porque más adelante nosotros vamos a realizar una modificación, dos modificaciones, un contrato modificatorio. Entonces, también tiene que estar aquí incluido. Deben ser protocolizados con todas las formalidades de ley por las entidades. El importe que por los conceptos de protocolización debe ser pagado por el contratista, ¿no? Lógicamente. ¿Qué tipo de documentos debería de tener esta protocolización? El contrato original, el instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en representación de la entidad, ¿no? Está hablando aquí en general, no está hablando de la alcaldía, no está hablando del ministerio, de la entidad. Esta entidad puede ser cualquier institución pública. Y lógicamente por parte de la empresa contratista,
tiene que estar nuestro representante legal con su poder, ¿no? Poder del representante legal y con sus fotocopias legalizadas, ¿no? Y las garantías, ¿no? Fotocopia de cumplimiento de contrato, de correcta inversión de anticipo, etcétera, ¿no? Bien, aquí Juan Quispe nos comenta, los precios unitarios no se pueden modificar, solo se modifican, creo que nos estamos adelantando demasiado, ¿no? Esto lo vamos a ver, pero más adelante. Los precios unitarios no se pueden modificar, no se pueden alterar. Si están realizando esto por tema de desconocimiento y viene la auditoría, lógicamente ahí ya están fregados, ¿no? Les comento, por ejemplo, que tengo un amigo que trabajó en la Contraloría General del Estado y ven mucho de estos temas por el desconocimiento principalmente a las normas, es que realizan este tipo de modificaciones, alteraciones. No se puede hacer. Yo no puedo modificar mis rendimientos de todo lo que me ha adjudicado, ¿no? Mis precios unitarios, mi mano de obra. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es en mis nuevos ítems, puedo mejorar ahí el rendimiento. Un poco lo puedo subir para compensar de alguna manera si he tenido deficiencia, si he perdido en otros ítems. Puedo hacer eso, pero solamente en los nuevos ítems. Y este tema lo hemos tenido bastante problema, discusión, porque muchas veces no por culpa de la empresa, ¿no? Sino por la situación que uno pasa, tiene que importar materiales, entonces los costos han subido. Esas pérdidas tiene que cubrirlo necesariamente la empresa, ¿no? No queda otra. Pero no se puede hacer esto, Juan. No sé a qué estás refiriendo, pero no se puede hacer. Solo para los precios unitarios nuevos se puede hacer eso. Bien, Karina nos pregunta. Aquí, bueno, esta última parte responde esto, ¿no? Si no protocolizamos, ¿qué pasa? En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de ley y de su cumplimiento como documento suficiente entre partes. Se supone que para esto siempre hay notas, documentos oficiales. ¿A qué llamamos documento oficial? A una nota escrita por una autoridad, ya sea por la empresa, respondido por la fiscalización, por la MAE, firmado, sellado, con fecha obviamente, con la persona que está firmando, está enviando esa información. Y que si no respondemos nosotros, lógicamente puede servir con esa nota de que nosotros hemos incumplido, ¿no? Que lógicamente si existiese el caso de sanciones, bueno, será, ¿no? Pero muchas veces no ocurre eso, ¿no? No pasa eso. Bien. No se pueden modificar precios unitarios. El fiscal como filtro no lo permite. No cesaría tu planilla con la supervisión ni con la del fiscal. Bueno, a ver, una vez más con Ludwig. No se pueden modificar precios unitarios, ¿sí? El fiscal como filtro no lo permite. No cesaría tu planilla con la supervisión ni con la del fiscal. Bueno, un poco no lo comprendo bien, pero cuando nosotros hacemos nuestras planillas, no se puede modificar los precios unitarios. Y eso vamos a ver en nuestra planilla de cierre final. Lo que sí se puede modificar es en los nuevos precios unitarios, lógicamente, como son nuevos ítems, se puede mejorar ahí un poco el rendimiento, se puede jugar con este tema. Y al momento de conciliar con la supervisión, lo revisa con el fiscal, tiene que coincidir toda esta información, ¿no? Porque se supone que esta información es revisada a detalle y muchas veces en la alcaldía o en los ministerios, inclusive revisan la planilla general con la calculadora, ¿no? Para que coincida exactamente. Entonces, por eso, a veces es importante utilizar la precisión de pantalla en el Excel, para que cuando se imprima, lo que se está viendo, cualquiera que revise con calculadora va a coincidir, ¿no? Y ese es un ejemplo también que lo vamos a ver.
de la precisión de pantalla, lo vamos a ver eso, ¿no? Y qué efecto tiene esto de los decimales. Cuando manejamos montos altos, nos afecta, ¿no? De sobremanera. Pero cuando hablamos de ciertos montos, a veces, si estamos manejando temas desde redondeo, no hay tanto problema, ¿no? Y aquí salta otro tema también. Esto depende de los ingenieros que revisen la planilla, porque hay algunos que están acostumbrados a revisar la planilla físicamente. Y la cantidad que nos piden, por ejemplo, es 1, es para la empresa, una copia; 2, para la supervisión; 3, para el fiscal, ¿no? Generalmente son 3, pero muchas veces nos piden una más para el fiscal, o sea, 2 para el fiscal, 1 para la supervisión y 1 para la empresa, ¿no? O a veces nos piden hasta 3 en la alcaldía, como nos ocurrió este último, ¿no? 3 porque tiene que ir a la instancia legal, tiene que ir a la parte financiera, 1 tiene que quedar para el fiscal, o en otros casos nos piden 4, 1 para la empresa, otro para la supervisión, tercero para el fiscal, cuarto para el fiscal de seguimiento, que puede ser como contraparte, porque está poniendo un monto a algún ministerio, otro la alcaldía. Puede ser, esto depende a los participantes o al contrato, ¿no? Entonces, te piden físicamente, revisan esa información, te rebotan y tienes que corregir a veces esos 4 ejemplares. Creo que esto no es correcto, ¿no? Pero esto hay que conciliarlo, lógicamente, con las partes, porque veo que es más conveniente enviar la información digital, ¿no? Para evitar esos redondeos que hace mención Ludwig, por el tema de redondeo, inclusive para ver los cálculos. Finalmente, como indica la ley SAFCO, si no tenemos nada que ocultar, entonces podemos emitir nosotros nuestra información digital, no hay problema, ¿no? El detalle es de que esté ahí la información, que puedan revisarlo. Y podemos enviar nosotros un ejemplar para que los revise la supervisión con su archivo digital o con su CD, los revisa los planos, puede estar en PDF o en formato Drawing, o en otro formato, lo chequea, está de acuerdo, pasa al fiscal, ahí ya podemos emitir todas las copias, ¿no? Porque se supone que ya está revisada nuestra planilla y coincide toda la información, ¿no? Bien, a ver. Gracias, Ludwig. Gracias, gracias. Sí, sí, no, está bien, de acuerdo. Weimar, en la gobernación no piden, nos piden 9. Nos piden 9 originales y en el contrato especifica menos, pero nos piden más. Sí, ocurren estas cosas, Weimar, y no es el único caso solamente de las copias, todo ello, ¿no? Porque como te comento, en el caso de nosotros solamente nos piden 3. El contrato dice 3, pero estamos entregando 5. Entonces al final dice, bueno, tú puedes reclamar, puedes exigir, indicar de que no corresponde porque mi contrato indica 3, todo ello. Ya, pero esto es entrar en un tema de discusión, de pelea, entrar inclusive al tema jurídico, todo ello. Y al final se opta, dice, bueno, no va a tener mayor costo, hay que conciliar de alguna manera, te puedo entregar hasta en digital, no hay problema. O te entrego el original y el resto fotocopias, ¿no? Para no estar imprimiendo nuevamente planos, las hojas, sellar nuevamente, firmar nuevamente cada hoja. Ya, ¿está bien? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, de esa manera se concilia. Y como contraparte, el fiscal indicará, bueno, está bien, como tú me estás dando una manito, yo también en lo que pueda, te puedo dar una de buena fe, ¿no? Actuar de buena fe, alguna compensación, ¿no? Eso ya es un tema interno, ¿no? No necesariamente estamos hablando de dinero, sino de temas técnicos, ¿no? Agilizar los procesos, me envías las notas, bueno, rápidamente voy a dar curso, conciliar, ¿no? Hay que tener o mantener siempre una buena relación entre empresa, supervisión y fiscalización. Caso contrario, es como perro y gato, ¿no? Es difícil sobrellevar la situación. Pero este tema, bueno, hay que conciliarlo. Como te he comentado, puede ser tema de discusión que me pidan más de lo que está en mi contrato, ¿no? Bueno, Karina.
Bueno, me dice, en las alcaldías nos piden 5 copias, pero no nos dan a la empresa. Bueno, de entrada, desde el momento que yo he empezado a trabajar, nosotros nuestra copia siempre lo tenemos. Ahí inclusive no es necesario que esté firmado, sellado todo. Lo que sí tiene que estar firmado y sellado es la hoja o la nota oficial que nosotros estamos entregando a la supervisión con fecha, con firma, y ellos tendrán que recepcionarnos con fecha y firma, su sello. Esa es la que vale, ¿no? El resto yo, como empresa, ya tengo que tener mi propia copia, ¿no? Eso no puedo entregar yo mi copia para que me lo revisen, chequen, porque se supone que ya he entregado el resto, ¿no? Internamente yo tengo que tener mi propia copia, ¿no? Además de que tenemos que tener en digital, ¿no? Y para tener esa información en digital, van a ver que cuando estemos elaborando nuestra planilla de avance de obra, lo vamos a hacer con esa visión, con la visión de que cualquier persona, al momento que elabore en una planilla X, por ejemplo, me encuentro en la planilla, por decir 5 o 10, ya no se encuentra el funcionario que hizo la planilla 1, 2, ¿qué hago? Me falta información, no tengo la información digital, no sé cuál es. Entonces, con esa visión, nuestra planilla tiene que ser genérica para que podamos ver dónde están las cantidades, cómo nos han aprobado, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos elaborando nuestra planilla, ¿ya? Bien, continuemos. Bueno, esto de la protocolación ya hemos indicado. Bien, aquí un poco recordando o rememorando lo que vimos anteriormente. Causas de fuerza mayor y o caso fortuito. Se entenderá por fuerza o hechos mayores aquellos que estén debidamente justificados. Lógicamente, para eso tengo, por ejemplo, los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos tengo para poder verificar? Tengo el libro de órdenes, las notas oficiales, tengo fotografías, si me cuenta con fecha, puedo colocar en el libro de órdenes, las respuestas de la supervisión, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Como por ejemplo lo que nos está pasando ahora, ¿no? Esto ya, lógicamente, es un evento compensable para todos, ¿no? No hay mayor explicación, ¿no? Los hechos fortuitos o de fuerza mayor incluyen y no se limitan. Cuando ustedes vean este término, hay que tomarlo con pinzas. No se limitan. ¿A qué? A incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelga, bloqueos y o revoluciones. Tal vez aquí no está hablando de forma directa de precipitaciones pluviales u otros temas. Sin embargo, en mi contrato indica eso en la 20ª, causas de fuerza mayor y o caso fortuito, que no están limitados. Entonces, pueden ser avalados, obviamente, por la supervisión, otros temas imprevistos, ¿no? Y lo que hablamos por el tema de precipitaciones, si es de baja y no afecta al continuo trabajo, entonces no hay problema, no se puede compensar ese evento, no hay problema. O estoy trabajando con una cubierta, entonces puedo continuar con el trabajo, ¿no? Un tema que no sé si les ha pasado a ustedes, en algún momento nos pasó a nosotros cuando importamos materiales especialmente para temas especiales como redes de aducción, en la cual necesitamos diámetros mayores de 500, 600 milímetros para arriba. Entonces, al importar este tipo de materiales FFD o los accesorios, pasa mucho tiempo del previsto. Generalmente nos dicen 90 días, u otros dicen medio año, otros dicen 150 días. Hay que tomarse esas previsiones, ¿no? Pero eso no puede ser motivo de evento de compensación. ¿Por qué? Porque esa es una demora imprevista por parte de la empresa con su adjudicado o la persona que ha adjudicado, ¿no? De obra en los materiales.
O hemos solicitado, por ejemplo, hormigón premezclado y sucede de que la empresa con la cual hicimos el contrato está totalmente saturado. No tiene tiempo disponible en las fechas que nosotros queremos. Esos eventos, por ejemplo, no se pueden compensar, ¿no? Al menos si son si hablamos de más de un mes, por ejemplo, ¿no? Hay otros eventos que sí se puede trasladar unos días, una semana, quizás, pero son cosas que pasan, ¿no? Bien, ¿en qué casos yo termino mi contrato? Por cumplimiento de contrato, ¿sí? He terminado, he cumplido satisfactoriamente. Entonces, por cumplimiento de contrato. La resolución del contrato. ¿En qué casos? Eso también en la página 74 para adelante pueden encontrarlo. Vamos a ver algunos temas importantes. Por ejemplo, la empresa entró en quiebra. Bueno, no queda otra, hay que resolver el contrato. Disolución del contratista, igual, o tengo una asociación, un consorcio. Uno de ellos falla, entonces ya estoy fregado, ¿no? No voy a poder responder al contratista o a la contratante, entonces hay que rescindir el contrato. Por suspensión de los trabajos sin justificación, me falta personal, me falta materiales. Entonces ahí ya tengo dificultades, ¿no? Por el incumplimiento de movilización de maquinaria, por ejemplo, de acuerdo a lo que es nuestro cronograma. Ahora aquí salta un tema muy importante. Ustedes recordarán un evento que pasó aquí en la ciudad de La Paz, con una empresa grande, pero esto es general, ¿no? No es solamente para un caso. Inclusive el alcalde habló, ¿no? Por negligencia reiterada en 3 oportunidades. En algún momento se consultaba, ¿no? ¿Qué pasa si la supervisión me observa de que no estoy cumpliendo con esto, con lo otro, a pesar que me han solicitado, me han pedido de buena fe, me han escrito en el libro, etcétera? Sin embargo, nosotros no estamos cumpliendo, entonces, llamada de atención. Primera. Segunda. En la tercera llamada de atención ya estoy para rescindir el contrato, ¿no? ¿Por qué? Por el incumplimiento a las especificaciones técnicas, a los planos o las instrucciones escritas por el supervisor. Por eso, cuando nos escriben en el libro de órdenes, tenemos que responder, aunque no nos guste, ¿no? Y la supervisión tiene que responder a la empresa también, aunque no le guste. Esta parte es a lo que hago referencia. De manera optativa, cuando el monto de la multa acumulada alcance el 10% del monto total del contrato. Pero aquí hay una aclaración, ¿no? Dice de manera optativa. Lógicamente esto tiene que ser sujeto a una evaluación por la parte técnica, ¿no? Ahora, de manera obligatoria, ¿cuándo? Cuando el monto de la multa acumulada alcance el 20% del monto total del contrato. Y eso es lo que pasó, ¿no? Inclusive sobrepasó este monto. Entonces ya, si el contrato indica que ya has excedido este 20%, ya no hay donde quejar o reclamarse, porque eso dice el contrato, ¿no? Ya ha excedido el 20%. De forma optativa, me han permitido que siga trabajando con el 10%, pero ya con el 20% ya es obligatorio, no es optativo, ¿no? Aquí era optativo, aquí es obligatorio. Y esto hemos escuchado en las noticias, si recuerdan un poco de lo que pasó, ¿no? Obligatorio, es porque excedió el 20%. Bien, esos son los temas más importantes. Veamos más adelante. Ludwig.
Sí, en realidad eso de rescindir el contrato, ni siquiera hay que permitir que llegue la primera llamada de atención, ¿no? Ni siquiera deberíamos de permitir nosotros, porque obviamente no como locos directamente nos van a rescindir el contrato. Para esto existen las notas, todo ello, ¿no? Pero ya estoy sobre aviso cuando tengo la primera nota. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando estuvo ocurriendo esta situación, inmediatamente nosotros como empresa tenemos que hacer llegar nuestra representación. Tenemos que responder. Si es injustificada, la llamada de atención. Lógicamente, si es justificada, bueno, ya ahí es difícil responder, ¿no? Pero si es injustificada, lógicamente la empresa tiene que responder en los plazos mínimos. Como muchas veces se escucha, esa respuesta tiene que ser para ayer. Me llega hoy, inmediatamente en la tarde o mañana ya tengo que estar respondiendo, porque es injustificada, para que no se diga que está corriendo el plazo, el tiempo, y también hay un silencio administrativo, ¿no? Tiempos. ¿Y dónde están esos tiempos? En los contratos también. Si pasa 3 días y no responde la empresa, entonces se sobreentiende que hay un silencio administrativo, o lo mismo con la supervisión, o lo mismo con el fiscal. Hay tiempos, ¿no? Que ya de forma legal se puede ver este tema. Sí, como estamos hablando, de esto de rescindir, lógicamente muchas veces no conviene, pero también ahí está por detrás la ley SAFCO, ¿no? Y creo que ahora como que está de moda todo esto. Si nosotros incumplimos y nos hacen la denuncia porque no hemos tomado las acciones, bueno, ahí ya estamos fregados si es que entra la auditoría, ¿no? No conviene a la empresa, no conviene a la supervisión, pero muchas veces no queda otra, ¿no? No queda otra. Les doy un ejemplo de lo que pasó en algún momento en Cochabamba con el tema de recolección de residuos sólidos. No convenía hacer unas de rescindir el contrato una empresa que estaba prestando el servicio en el relleno. Sin embargo, al final se hizo. ¿Y quién se hizo cargo? La alcaldía. No quedaba otra. O hace tiempo atrás también pasó este tema aquí en el Alto, lo que comentan algunos colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar ahí. Igual se hizo cargo la alcaldía. Quizás no pudo responder de la misma manera, pero no quedaba otra. ¿Por qué? Porque también se tiene que responder a lo que dice el contrato. Yo no puedo pasar lo que indican los porcentajes, las multas justificadas. No queda otra, ¿no? Por algo se hicieron las leyes también para que podamos cumplir. También por eso también nosotros estamos viendo, ¿no? Y yo entiendo que sabemos de que estamos incumpliendo en algo, tenemos que hacer lo posible para revertir esto, ¿no? No podemos quedarnos así. Hay que tomar acciones oportunas, ¿no? Bien, otro tema hablando de tiempos, por ejemplo, por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el supervisor por más de 60 días. A veces ocurre eso, ¿no? Lo tienen ahí 2, 3 meses y no hay liquidez. Entonces nosotros podemos hacer la representación, inclusive hasta cobrar intereses, pero eso es entrar en un tema ya de pelea, ¿no? De tira y afloja todo. ¿Para qué me sirve el libro de órdenes? Y el contrato también me dice, el libro de órdenes de trabajo con páginas numeradas y dos copias, un original, tres serían, el mismo que deberá ser aperturado con participación del notario de fe pública. Nuevamente entra aquí el notario de fe pública. En la fecha en que el contratista reciba la orden de proceder. ¿Qué debe ir en este libro de órdenes? Es la bitácora, ¿no? Es la vida del proyecto. Debe anotarse todas las instrucciones, órdenes, observaciones impartidas al contratista que se refieren a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma. Esto es un tema importante, la fecha y la firma del supervisor y la constancia firmada por el superintendente o director de obra de haberlas recibido. Bien, bajamos.
Y aquí también el contrato me indica qué pasa con los días de lluvia. Me dice, por ejemplo, en los casos de días de lluvia que pueden afectar la ruta crítica, mi cronograma, mis tiempos, el día en que suceda el hecho a efectos de que el supervisor se pronuncie de forma objetiva. Por algo tiene sus residentes, ¿no? El libro de órdenes será entregado a la entidad a tiempo de la recepción definitiva. ¿En qué momento tenemos que entregar el libro de órdenes? No es en la planilla 1, planilla 2, no. En las planillas entregamos fotocopias, ¿no? Al final entregamos el libro de obra y, lógicamente, la entidad se queda con el original. Una copia va al supervisor y la otra copia al contratista. Ahí están los 3 ejemplares, ¿no? Un original a la entidad, una copia al supervisor y otra al contratista. Ahora, si hablamos, ¿qué otros documentos tienen valor legal? Las comunicaciones cursadas entre partes solo entrarán en vigor cuando sean afectadas y entregadas por escrito. ¿A través de qué? A través del libro de órdenes 1 y notas oficiales. Ahí está, lo dice el contrato. ¿A qué lo llamamos nota oficial? A un documento, como dijimos anteriormente, a un documento que ha sido emitido por una autoridad que representa a una de las partes, ya sea el superintendente, director de obra, sea el supervisor, gerente de la supervisión, el fiscal, etcétera, el cual ha sido sellado, firmado por la autoridad y ha sido lógicamente recibida. Entonces, es una nota oficial, legal. Bien, el libro de órdenes, bueno, siempre debe estar en la obra, ¿no? A menos de que se pida permiso o se solicita la supervisión por temas de fotocopia, por otros temas de reunión, etcétera, se puede sacar, ¿no? La facturación, bueno, esto lo emitimos al momento que entregamos la planilla, ¿no? Porque si no, no se hará efectivo el pago de la planilla, eso lo dice también el contrato. Las modificaciones de las obras. Aquí tenemos los distintos instrumentos, los 3 para poder realizar las modificaciones, ¿no? Orden de trabajo, orden de cambio, lo vamos a ver eso ampliamente más adelante. Y para todos estos, cuando ustedes vean el contrato, hay tiempos, hay plazos, ¿no? Que a veces no se cumple o nos piden más, como las copias. Me piden una copia, pero me están pidiendo más, pero hay que remitir siempre al contrato, ¿no? Los seguros vimos. Bueno, aquí nos piden seguro de obra para las oficinas, para los ambientes, los vehículos, etcétera, los materiales. Otro seguro contra los accidentes personales para los técnicos, los empleados, los trabajadores, etcétera. Sería una póliza de seguro, ¿no? Seguro de responsabilidad civil. Esto se refiere ante terceros, ¿no? Quizás estamos excavando y puede ser que tengamos problemas cercanos con los vecinos, todo ello. Entonces, daños a terceros. Bueno, la suspensión de los trabajos, si es que la entidad lo emite, todo ello, obviamente va a ser compensable, todo ello. Y terminamos con esta última parte. Creo que con eso llegamos hasta el día de hoy. Sigue faltando teoría, pero creo que está interesante un poco refrescar la mente o un poco más recordar todos estos temas. En algún momento hablábamos acerca de la recepción, por ejemplo, de los proyectos. Generalmente en los contratos de licitación pública estamos hablando mucho, ojo, porque en modalidad AMPE, al tratarse de montos menores, los plazos también son menores. En licitaciones públicas, dependiendo a la magnitud del proyecto, 1 año, 2 años, más tiempo. ¿Qué nos dice nuestro contrato? En la página 92. El supervisor, claves, ¿no? El supervisor, todos estos temas, deberá establecer de forma racional, equilibrada, en función al tipo de obra, aquí nos está dando ya la clave,
en función al tipo de obra, bueno, aquí está el tipo de obra, el plazo máximo para la realización de la recepción definitiva, mismo que no deberá exceder de 180 días. Es lo que indica el contrato, ¿no? Entonces, muchos manejan, al menos cuando yo empecé a trabajar, indicaban 90 días, 3 meses tienes hasta la entrega definitiva, desde la entrega provisional. Entonces, si yo me remito a mi contrato, me dice 90 días como plazo máximo, bueno, tengo que obedecer, pero generalmente para las licitaciones públicas de 1 millón hasta 70 millones, 180 días calendario como plazo máximo. Puede ser menos, ¿no? Puede ser 90, 120. Lógicamente la empresa va a querer hacer la entrega en el menor tiempo posible porque sigue corriendo los días, hay que pagar al personal, a los vehículos, a la maquinaria y no conviene, ¿no? Ahora aquí entra otro detalle. Cuando se hace la entrega provisional, si a juicio del supervisor las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada como una entrega provisional hasta la entrega definitiva. Empero, las anomalías fueren mayores, el supervisor tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, por lógica, corren las multas, sanciones al contratista hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria. En algún momento preguntaba uno de los compañeros, ¿qué tal si es que me encuentro en un 95% de avance? Bueno, si ese 95% abarca gran parte del proyecto y son menores lo que se tiene que hacer, eso lo tiene que evaluar ¿quién? El supervisor, si se realizará la recepción provisional. Y con el plazo que nos dé, podamos completar al 100% de nuestra obra, nuestro proyecto, ¿no? Bien, entonces yo creo que vamos a llegar hasta esta parte porque ya el tiempo no nos da para más. Sin embargo, ya creo que hemos concluido lo más importante, lo que es la ley SAFCO, el NB-SAPS, el DBC. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con los temas ya de obra respecto a las responsabilidades del supervisor, del residente de obra, de la fiscalización y ya entraremos a elaborar nuestra primera planilla de avance de obra en función a estos conceptos que hemos visto. Bien, si tienen alguna consulta, pueden indicarnos. Eso es por consideración del periodo de prueba que necesita cada material. Sí, sí. Inclusive, no solamente son los 180 días, ¿no? Inclusive es mucho más tiempo, 1 año, 2 años, en otros casos, que la empresa tiene que estar al tanto si es que hay alguna deficiencia, hay una prueba que se está realizando y no cumple, la empresa tiene todavía su boleta de garantía, ¿no? Sí, sí, justo de esto estamos hablando, ¿no? Hay una boleta adicional, ¿no? Weimar. Sí, toda la información que vamos a ir viendo, Karina, les vamos a proporcionar. No se preocupen de eso. Las planillas, como les he comentado, estos archivos, por ejemplo, ya se les ha enviado para que puedan chequear ustedes con mayor detalle de la NB-SAP, la ley SAFCO, inclusive una bibliografía para que pueda servirles, para que vean la ley SAFCO, el NB-SAP, para que vean el DBC. Mañana rápidamente vamos a ver, por ejemplo, la guía boliviana de fiscalización de obras. También le vamos a pasar este archivo, la guía de supervisión, etcétera, ¿no? Bien, entonces llegaremos hasta esta parte. El día de mañana continuamos, por favor. Gracias, buenas noches, compañeros.